Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Sergio y soy de Casa Bíblica Argentina. Esta es la reunión de los días sábados, el encuentro de los días sábados de jóvenes. Recién había comenzado, pero se cortaba. Así que estoy haciendo nuevamente un intento de retransmisión. Lo que le voy a pedir a los que están, le doy la bienvenida a Rodríguez, a Nancy, a Marcela, que me avisen por favor cómo se escucha ahora. Acabo de cambiar de red, a ver si se puede, si se escucha mejor. Ahí está Jessica de vuelta. Hola Jessica. Se están reconectando. Hola, hola Joa, ¿cómo estás? Ahí enviamos saluditos. ¿Cómo están? Por favor avísenme cómo se escucha, ¿sí? Porque cambié de red, recién había iniciado el vivo, tuve que cerrarlo, cortarlo, porque no se escuchaba bien. Por favor, díganme cómo se escucha. Así puedo... Ahora bien, dice Nancy. Bueno, Nancy, muchas gracias por la respuesta. Ay, Marcela dice un poco mejor. Marcela es mi esposa, nunca me va a decir que está bien, siempre me va a decir que está un poco mejor, ¿viste? Bien, bien. No, pero está bien porque es bueno que tengamos así, estamos transmitiendo. Bueno, reitero arrancar de vuelta, ¿sí? Les recuerdo, mi nombre es Sergio y pertenezco a Casa Bíblica Argentina. Hola Rodríguez, saluda, buenas tardes, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Y bueno, estaba hablando de esto, ¿no? Decía, el tema de hoy tiene como título, le puse como título un título que para mí me parecía que era un título muy jugado. De hecho, me parece que es un título jugado, medio así extremo. Así que el título de hoy, perdón, justo me decía Marcela que tenía un inconveniente. Le decía, el título de hoy es un título que es, decía, como medio jugado, ¿no? Porque le puse como título a la charla de hoy, Cristianos Trans, ¿sí? Y bueno, yo pensé que esto iba a generar como una, a veces, no sé si, bueno, una incógnita seguramente, pero como no sé, tal vez algún cosquilleo, ¿no? Alguna incomodidad, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué va a hablar este pibe o este tipo? ¿De qué va a hablar? Cristianos trans. ¿Qué son los cristianos trans, no? Vamos a ir a lo largo de la charla desenvolviendo este paquete para ir al corazón y poder ver esto, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos o cuando yo pretendo hablar de cristianos trans? Saludo a Lucrecia que se conectó. Hola Lucre, ¿cómo te va? Bueno, les decía, estamos viviendo, nos toca vivir a nosotros una época en la historia de la humanidad, donde la sociedad está redefiniendo muchas cosas, está habiendo muchos cambios, ¿sí? Muchos cambios, en muchas áreas, en muchos aspectos, la sociedad, la gente está pasando por cambios, cambio de cultura, cambios de valores, cambio de principios, una serie de cambios, ¿no? Esta es una época de cambios y los cambios que están ocurriendo actualmente son cambios importantes o son cambios significativos, son cambios que están marcando el rumbo o el camino de lo que va a seguir la gente, de lo que va a seguir la sociedad. Y en esta época que nosotros estamos viviendo, está la iglesia de Jesucristo, y estamos en medio, nosotros como iglesia, estamos en medio de esta convulsión, ¿no? Que es como una convulsión, como un remolino, como no sé cómo decirlo, ¿no? Donde se están viendo cambios importantes, ¿no? Y les decía hace un momento que la sociedad está necesitando redefinir la verdad, ¿sí? Porque todo arranca por ahí, porque, o sea, la sociedad necesita redefinir la verdad porque la verdad hoy es cuestionada, ¿sí?
vos habrás escuchado seguramente, como escuché yo en muchas oportunidades, que la verdad no existe, ¿sí? Que no hay la verdad no existe, que la verdad es relativa. Y de hecho, que todo es relativo y nada es absoluto. Esta es una frase un poco tramposa, ¿no? Porque cuando yo digo todo es relativo, nada es absoluto, lo que estoy haciendo en realidad es diciendo algo absoluto, ¿sí? No estoy dando pie para otra opinión. Nada, todo es relativo, nada es absoluto. Es una declaración absolutista también esta. Pero bueno, hoy se desafían, la gente, la sociedad está desafiando conceptos, está desafiando verdades o principios o valores que hasta hace poco para toda la gente eran seguros o eran conceptos firmes, ¿no? Pero desde hace un tiempo a esta parte se están empezando a cuestionar y a desafiar, a ver si es tan así como pensábamos, a ver si es tan así como se decía. Y en este sentido la verdad es algo importante, ¿sí? Porque si no está definida la verdad, si la verdad no está definida como tal, entonces uno no tiene, por ejemplo, en qué seguir, qué creer, qué seguir, qué pensar, ¿no? Y por ejemplo se nos dice que la verdad no es una, o por lo menos eso se propicia, se impulsa, ¿no? Diciéndonos que la verdad no es una, sino que hay diferentes verdades, ¿no? Y esto a mí, digamos, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, digo, esto es un poco preocupante, ¿no? Decir, no hay una verdad, sino que cada uno tiene su verdad. Porque si cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad, en algún punto la verdad mía puede ser opuesta a la verdad de otro. Y entonces en estos casos, ¿qué hacemos? Si mi verdad es para mí la verdad, y para, no sé, para acá, para Kelly, que hola Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Si para Kelly la verdad es otra cosa, ¿no? En algún momento nuestras verdades pueden oponerse, pueden ser contrarias. ¿Y qué hacemos en ese caso? Te doy un ejemplo, a ver, un ejemplo que se me ocurre. Vos vas caminando por la calle con tu teléfono celular, con tu móvil. Y es tu teléfono. Y si a vos te preguntan de quién es ese teléfono, vos vas a decir, es mi teléfono. Y esa es tu verdad. Pero de repente viene alguien y dice, no, yo tengo otra verdad. Y mi verdad dice que ese teléfono que está en tu mano es mío. ¿Y entonces qué hacemos? Porque cada uno tiene su verdad. ¿Cómo definimos esto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se puede juzgar esto? Mirá, me acuerdo de un pasaje que se encuentra en la Biblia, una historia que se encuentra en la Biblia, cuando el rey Salomón, bueno, por si no lo sabías, bueno, o no lees la Biblia, el rey Salomón es un rey que gobernó hace muchísimos años atrás, era rey de Israel. La Biblia dice que era un hombre muy sabio, muy sabio. Y en una oportunidad, al rey Salomón se le presentaron dos mujeres, ¿sí? Dos mujeres que estaban con una disputa, estaban con un conflicto, ¿no? Resulta que una mujer decía, acá hay un bebé y ese bebé es mi hijo. Y la otra mujer decía, no, este bebé que ella tiene es mi hijo. O sea, cada una de ellas tenía su verdad, ¿sí? Cada una de ellas tenía su verdad. Pero ahora, la realidad es esta. Había dos personas en esta historia que se presentaban como la mamá de este bebé. Pero el bebé era uno solo. Y la realidad dice que puede haber una mamá con 1, 2, 3, 4, 5, con muchos hijos, con muchos bebés, con muchos hijos. Una madre puede tener más de un hijo, muchos hijos. Lo que no puede pasar es que un bebé tenga dos mamás. Y acá no estamos hablando de percibirse, no estamos hablando de emocionalidad,
ni de sentimental, ni en un aspecto sentimental, ni. Estamos hablando de algo cierto, de lo que es la biología, la ciencia. La ciencia dice que ese bebé por el que estaban disputando estas dos mujeres adelante de Salomón, ese bebé tenía el ADN de una de ellas, no de las dos. Entonces no podía ser que ese bebé fuera hijo de dos madres. Era hijo de una, independientemente de lo que la otra sintiera, percibiera o hiciera, no sé, o pensara, ¿no? O quisiera decir. Hola Carlos, buenas tardes. Te saludo Carlos, bienvenido. O sea que en esa ocasión, ante Salomón, había dos mujeres que decían, una mujer decía, esta es mi verdad y esta es la verdad, y otra mujer que decía, no, esta es la verdad, ¿sí? Y Salomón resolvió el tema de una forma muy sabia, por eso era un rey sabio, ¿no? Y él dijo, bueno, hagamos una cosa, no nos peleemos más. Dijo, agarremos el bebé, traigan una espada, traigan, no sé, un hacha, partámoslo al medio y cada una se lleva una parte del bebé. Vos te llevas una mitad y vos te llevas la otra mitad. Y claro, la mamá dijo, no le hagan daño, ¿cómo van a partir el bebé? No lo partan al bebé. Y la otra mujer dijo, bueno, sí, traigan y pártanlo. Y entonces Salomón ahí se dio cuenta quién era la verdadera madre del bebé. La verdadera madre del bebé estaba dispuesta a renunciar a su hijo con total de que no le hicieran daño, de que no lo partieran al medio. Sí, él dijo, bueno, esta es entonces la verdadera madre de este bebé. Pero te das cuenta, había dos mujeres, cada una con su verdad. Pero la verdad era una sola. La verdad era una sola. Yo pienso, ¿qué pasaría si hoy, en la actualidad, en nuestros días, se planteara una situación así? ¿Sí? Sin duda, creo yo, que la gente diría, o la sociedad determinaría que ese bebé tiene dos mamás. Y eso es imposible. Biológicamente, científicamente, es imposible que un bebé tenga dos mamás. ¿Sí? Bien, la verdad es una sola. ¿Sí? Por más que nos quieran convencer de que hay muchas verdades, la realidad es que la verdad es una sola. ¿Sí? La verdad es una sola. Y la verdad tiene un valor propio, tiene un peso propio. La verdad no necesita que alguien la respalde. Porque es verdad, no necesita que alguien diga, sí, yo respaldo y porque yo la respaldo esto es la verdad. No, la verdad es la verdad y no necesita el respaldo de nada. Pero en la actualidad, en estos días, se está cuestionando este tema de la verdad. Se está cuestionando, ¿realmente hay una verdad? ¿Realmente? Y se están transformando, hay una transición en nuestra sociedad donde cosas están cambiando. Hay cosas que están cambiando. Es un movimiento, permitime decirlo de esta manera, es un movimiento trans. Un movimiento trans, de transformación. ¿Sí? A ver, yo te decía hace un momento, cuando empecé, que realmente dudé cuando puse como título a esta charla Cristianos Trans, porque dije, a alguno no le va a gustar, se me va a ofender o se va a decir, che, ¿de qué va a hablar este tipo? Cristianos trans, ¿qué es esto de cristianos trans? Pero pasa que nosotros tenemos, me parece, ¿no? Caímos en la trampa de pensar que la palabra trans es una mala palabra, ¿sí? En realidad la palabra trans no es una mala palabra. La palabra trans, que en realidad es un prefijo, significa cambio. Significa cambio, ¿sí? Lo que pasa es que últimamente, en los últimos tiempos, la palabra trans se ha asociado a lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? A lo que tiene que ver con el sexo. Y entonces se ha agregado a la palabra sexual, se le ha puesto adelante la palabra trans, el prefijo trans. Y entonces hablamos de transexual. O se ha agregado la palabra, el prefijo trans, a la palabra género. Y hablamos en la actualidad de transgénero. Pero la palabra trans no es una mala palabra. Y el concepto trans, y esto quiero que
voy a tratar de que a ver lo podamos entender, ¿no? No que vos lo podás entender, seguramente lo podés entender. Voy a tratar de explicarlo bien. Acá Jessica puso algo. Pasa que la palabra trans se lo relaciona con lo sexual y no es así, exactamente. Por ahí van los tiros. Por ahí va, Jessica. Bien. Jessica dice la palabra trans se relaciona a lo sexual, pero el prefijo trans está metido en muchas palabras, ¿sí? Transporte, ¿sí? Un cambio de lugar. Transformación es un cambio de forma. Hola Patricia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Entonces nosotros vivimos, y esto es lo que quiero decir, quiero que a ver si lo podemos digerir. No hay movimiento más trans que el cristianismo. No apagues, no te desconectes, no apagues el celular, no te vayas de ahí. Lo voy a explicar. No hay movimiento más trans que el cristianismo. Pero no estoy hablando a ver, quiero darle el verdadero sentido, ¿no? a lo que es esto de trans. Marisa dice, hoy lo hablamos con los chicos y lo relacionamos con la transformación. Mirá qué bueno, Marisa, excelente. Marisa tiene hijos adolescentes, ya algunos jovencitos, más que adolescentes, y es bueno charlar estos temas, ¿no? Porque le tenemos como miedo a la palabra trans, ¿sí? Y sin embargo la iglesia, se espera, yo espero, por lo menos, que la iglesia esté llena de cristianos trans. De vuelta, no piense que estoy diciendo una herejía, pero hemos caído en esta trampa, ¿no? de pensar que trans es una mala palabra. Bien, Kelly, mirá lo que dice Kelly. Kelly dice, exacto, Jesucristo es el gran transformador. De eso se trata, ¿sí? Y para eso quiero tomar como base para esta charla ese texto, ese versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 2, ¿sí? En Filipenses capítulo 2 habla de el título que tiene la versión Reina Valera, habla sobre la humillación y exaltación de Cristo, ¿no? Pero tiene unos versículos muy interesantes. Y que son los versículos que me llevaron a pensar en esto, ¿no? En la cultura trans y en los cristianos trans. Y te voy a decir algo todavía más urticante. Tenemos un señor trans. Listo, te lo dejo ahí picando para que lo pienses, pero de vuelta, no te desconectes y vamos a ver de qué estoy hablando. Fíjate lo que dice la Biblia. Fíjate lo que dice la Biblia acerca de Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Jesús nuestro Señor. Fíjate lo que dice en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente. El cual, siendo en forma, acordate de esta palabra, forma. El cual, está hablando de Jesucristo, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y continúa en el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, de vuelta a la palabra forma, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, quiero que pienses en esto. Jesús es un Señor, tenemos un Señor trans, que se transformó. Él tenía la forma de Dios, dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, tenía la forma de Dios y cambió su forma a la forma de siervo. Hubo una transición, hubo una transformación. Hubo una transformación donde Él cambió, porque trans significa cambio. Trans significa cambio. Y Jesús, nuestro Señor, se transformó de Dios en siervo. ¿Sí? Y no solamente esto. Si lees el versículo 5, el versículo anterior a lo que nosotros estábamos leyendo, dice, haya pues en vosotros
este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea que nosotros también tenemos que ser transformados. Nosotros pertenecemos, el cristianismo es una cultura transformadora. Y podemos decirlo sin temor que no hay cultura más excelentemente trans que el cristianismo. Porque es la verdadera y auténtica transformación. Jesús se transformó de Dios en hombre. Y no solamente eso, sino que por allá en los libros de Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que en una oportunidad Jesús fue con Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto y allí, adelante de ellos, fíjate lo que dice la Biblia, se transfiguró. De vuelta aparece la palabra trans en esto que estuvo haciendo Jesús. Jesús se transfiguró, de vuelta, cambió de figura, cambió de imagen. La Biblia relata que su rostro resplandeció, que los discípulos Pedro, Jacobo y Juan no podían ver el rostro de Jesús porque resplandecía su rostro, su ropa se hizo blanca como la nieve. Hubo un cambio, hubo una transformación, Eso es Jesús. Pero dice la palabra ahí, como leíamos recién en Filipenses, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta palabra rompe los odres viejos, dice Kelly. Sí. Ahora, se espera de nosotros que tengamos el mismo sentir que había en Cristo Jesús. ¿Sí? Ese sentir de transformación. Ese sentir de ser transformado. Romanos 12:2 dice, no se conformen. ¿Sabes lo que significa conformar? Conformar es tener la misma forma. Dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense, cambien de forma por medio de renovar su mente, su entendimiento, sus pensamientos. Y ahora quiero dejar claro esto es importante. Quiero dejar en claro esto. La verdadera transformación viene de Dios. La verdadera transformación viene de Dios, porque el mundo te ofrece, o el mundo promueve una cultura trans. Pero hay una cultura trans del mundo y hay una cultura trans de Dios. La cultura trans del mundo promueve algo, la cultura trans de Dios promueve otra cosa totalmente distinta. Y esto que promueve Dios es la verdadera, la auténtica transformación. Lo que propone el mundo hoy no es una transformación, escucha esto. Lo que propone el mundo hoy no es una transformación, sino una deformación, que es otra cosa. ¿Sí? No es lo mismo que alguien se transforme que alguien se deforme. Transformar, yo estuve pensando en esto, ¿no? Transformar es cambiar de forma, pero deformar es alejarse de la forma. Es alejarse de la forma. No es mejor, no es un cambio para mejor, es un cambio para peor. Cuando algo se deforma, cambia su forma, pero para peor. Una deformación nunca es positiva. Una deformación siempre es negativa. ¿Sí? Pierde su forma, se desdibuja, se cambia de forma. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, y acá hay una transformación tremenda, nueva criatura es. Acá hay una transformación. ¿Y de qué se trata esta transformación? De que si uno está en Cristo, nueva criatura es. ¿De qué se trata esta transformación? Se trata de que las cosas viejas pasaron y dice a ver si se puede conectar. Recién vi que se había cortado, no sé si estoy de vuelta transmitiendo, por favor avísenme.
Espero acá, antes de continuar, avísenme por favor si se volvió a conectar, si estoy de vuelta ahí. Estábamos hablando de transformación. A ver si ahí se vuelve a conectar. A ver ahí. Ahora sí, dice Nancy. Gracias. Gracias Lucre, gracias Nancy, gracias Kelly, gracias a todos. Gracias Marisa. Estábamos hablando de esto, ¿no? De que la Biblia habla en 2 Corintios 5:17 de una transformación grandiosa, maravillosa, ¿no? Porque habla de que las cosas viejas pasaron y ahora las cosas, todo es hecho nuevo, ¿no? Y que esto es la transformación, ¿no? Y me atrevo a decir, esto, perdón si alguien lo tiene el concepto de transformación y lo tiene claro, discúlpeme lo que voy a decir. Yo voy a dar un concepto que me da vuelta en la cabeza sobre qué es transformación. Y perdónenme si no es lo que dice el diccionario. Es algo que lo pensé. Para mí transformación es un proceso natural. Transformación es un proceso natural no forzado que está determinado por el entorno y por la disposición del sujeto. Es un poco rebuscado lo que estoy diciendo, ya lo sé. Pero para mí una transformación es un proceso natural, ¿sí? Que no es forzado y que se da por una cuestión natural, ¿no? Por el entorno y por la disposición que uno tiene al cambio, a la transformación, ¿sí? Así que no se me ocurrió mejor idea que esta, que tomar como ejemplo digamos el ejemplo o el proceso del gusano a mariposa. Porque es fantástico. Yo cada vez que veo o que pienso en este proceso, hola Santiago, ¿cómo te va? Cada vez que pienso en este proceso no me puedo dejar de asombrar. Como un gusano regordete que se arrastra, que come las hojas de las plantas y que a veces te dejan sin hojas, como ese gusano tan dañino, ¿no? Para las plantas, en realidad pobrecito se está alimentando, pero tan dañino para las plantas, como ese gusano regordete verde, que hasta si lo tocas seguramente te va a arder, porque tira una enzima que es urticante, como este gusano se transforma en algo tan hermoso como una mariposa. Es un proceso natural, es un proceso que se da, metamorfosis, cambio del griego cambio y morfosis forma, exactamente Kelly. Hola Jessy, también saluda a Jessy que se unió. Por eso pienso en el cambio y pienso en lo asombroso que es esta transformación que se da del gusano a mariposa. A ver, es un proceso natural, ¿sí? Es un proceso natural. El gusano que de repente se estaba arrastrando por el piso o subía a un árbol arrastrándose, ¿no es cierto?, por las ramas y llegaba y se comía las hojas y dañaba la planta. Él se está alimentando, pero está dañando a la planta, está comiendo sus hojas. De repente, este gusano sufre un cambio natural y se transforma en mariposa. Y ahora no solamente cambia de forma, sino que cambia de naturaleza. ¿Por qué cambia de naturaleza? Porque ese gusano que antes destruía la planta, ahora ese gusano la poliniza, agarra el polen de las flores y siembra, voy a decirlo de esta manera, siembra ese polen por otros lugares y crecen más plantas de ese tipo. O sea, un animalito que antes destruía, ahora siembra, produce. Un animalito que antes se arrastraba, ahora vuela. Un animalito que antes tenía una forma regordeta y hasta para los que le tienen miedo a los gusanos desagradable,
ahora tiene colores hermosos en sus alas. Pero esto es un proceso natural. No puede ser una transformación, un proceso forzado, un proceso obligado. ¿Sí? O sea, a ver, yo podría agarrar un gusano y podría agarrar una aguja y coserle al gusano unas alitas. ¿Sí? Y podría agarrar unas patitas y meterle así, pincharle el costadito con las patitas y meterle las patitas ahí pinchadas adentro para que parezcan las patitas de una mariposa. Y podría agarrar una vinchita, esas vinchitas, viste, que hay con antenitas que usan las nenas, con antenitas, con luces, con estrellitas. Yo le podría poner una mini vinchita al gusanito. Y puedo decir, ahora este gusano es una mariposa. Y me estaría mintiendo. Porque ese gusano sigue siendo gusano. Porque la transformación tiene que ser algo natural. Si no es natural, si es antinatural, no hay transformación, hay deformación. Si yo a un gusano le coso las alas y le clavo patitas en su pancita para que parezca una mariposa y le pongo una vincha con antenitas, no lo transformé al gusano, lo deformé. Y eso es una deformación. Por eso el cristianismo, la verdadera transformación, la propone Dios, no la podemos proponer nosotros. Por eso el cristiano verdadero es cristiano trans, es un cristiano transformado, pero transformado naturalmente por un proceso que Dios hace, que Dios produce en nuestras vidas. Y ya para finalizar y terminar con esto, ¿no? Dios no es enemigo de lo trans. Cuando nosotros entendemos lo que verdaderamente es la cultura trans, lo que realmente es el cristiano trans, que es el cristiano transformado, que es la persona transformada, que ha sufrido un cambio, que ha recibido, ha pasado por el proceso de un cambio que cambió su vida, que cambió nuestras vidas. Dios no es enemigo, Dios es el autor de la única y auténtica cultura trans, la verdadera cultura de la transformación. Dios es el autor, ¿sí?, de haber hecho de un joven, hacer de un joven una persona nueva, un joven nuevo, de acuerdo a su imagen, a la forma que Él quiere dar, de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Y te digo algo más, mirá, la cultura trans nos va a acompañar, la verdadera, la que viene del cielo, nos va a acompañar hasta que Cristo venga. Porque nuestro Señor Jesucristo, como te decía al principio en la charla que hablábamos de Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 7, Jesús, nuestro Señor trans, es un Señor que fue transformado, dice Filipenses, teniendo la forma de Dios, tomó forma de siervo. Fue transformado. Y no solamente eso, sino que fue transfigurado adelante de sus discípulos. Y no solamente eso, Jesús fue transportado al cielo. Y nosotros, como sus hijos, nosotros como cristianos, vos, yo, todos los que estamos aquí, los que no están aquí conectados, todos los cristianos, tenemos que entender que no hay mejor cultura y que estamos nosotros en la verdadera cultura trans, que es la cultura de la transformación que Dios propone, que no es una transformación forzada. ¿Sí? Te reitero solamente rapidito este ejemplo del gusanito. Gusano a mariposa, un proceso natural. Si yo le coso alas a un gusano y si yo le pongo patitas a un gusano, lo estoy deformando, no lo estoy transformando. Y nuestra esperanza es un día, no solamente haber sido transformados, nuestra esperanza, espero que la tuya también, un día sea ser transportado al reino de Dios. Y sigamos ese proceso de transformación, donde el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, lo que es corruptible se vista, se transforme en incorruptible. ¿Sí? Nuestro cuerpo es corruptible. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me muera,
y lamentablemente también cuando te toque a vos morir, nuestro cuerpo se va a corromper, se va a descomponer, va a tener feo olor, se va a descomponer, va a seguir un proceso natural. Pero nuestro interior, nuestra alma, va a ser transportada al reino de Dios, a ese lugar donde Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy quiero que ustedes también estén, le dijo el Padre en una oración. Así que espero que seas un cristiano trans, un cristiano transformado. Espero que seas, y que nuestras iglesias y que nuestras reuniones de jóvenes, y que, no sé, cada vez que nos juntamos en una casa, hoy estuve en una reunión con hermanos en una casa celebrando el aniversario de casamiento de un matrimonio de la iglesia, y fue hermoso porque ese lugar estaba lleno de gente trans, lleno de gente transformada. Marisa dice: el Señor perfecciona su obra transformadora en nosotros. Totalmente, Marisa, totalmente. Todavía Dios sigue moldeándonos, sigue transformando nuestra vida. El gusano no se transforma en mariposa de un momento a otro. El gusano sufre un proceso que lleva su tiempo. Ahora, cuando cambia, ya es distinto, ya es completamente nuevo, ya es de una hermosura y de una tremenda hermosura. Así que espero que siga el Señor transformando nuestras vidas. Les dejo un saludo muy grande. Reitero, mi nombre es Sergio, soy de Casa Bíblica Argentina, y esta reunión que está pensada para todos los hermanos, para jóvenes, para todos, ¿no? La tenemos todos los días sábados a las 19 horas. Te dejo un saludo muy grande. Dios te bendiga y sigamos siendo protagonistas en esta obra transformadora de Cristo en nosotros. Dios te bendiga.